Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. La Biblia enseña que usted y yo hemos sido llamados a un estilo de vida definido en el Nuevo Testamento como piedad. Y la piedad no es otra cosa que vivir el carácter de Dios, la naturaleza de Dios en nuestra vida diaria, reflejada en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Vivir de tal manera que cuando alguien ve nuestra vida y repasa nuestra vida, el olor de la persona de Dios va a estar allí en todas partes. Nos dice 1 Timoteo 4:3. También nos lo dice Tito, capítulo 2, versos del 11 al 13. Fuimos rescatados de nuestra manera de vivir para vivir de manera piadosa. Estamos hablando de hechos, actos que reflejan cómo es Dios, quién es Dios, que reflejan nuestra fe, nuestra dedicación a Dios. Pero la piedad no es posible en la vida de una persona cristiana si no ha abrazado o si no está en un estado de corazón, valga la redundancia, de devoción. La devoción es el estado espiritual del corazón que produce que usted camine de una manera que refleja a Dios. ¿Qué es devoción? Según el diccionario de la Real Academia Española, devoción es prontitud con que se está dispuesto a honrar a Dios y a hacer su santa voluntad. Cuando una persona tiene devoción, está en un estado avivado de corazón, donde lo máximo en tu vida es hacer la voluntad de Dios, donde el reino de Dios está en primer lugar, donde tu deleite está en la palabra, en las cosas de Dios, en sus caminos. Por lo tanto, no podemos equivocarnos de tratar de hacer obras de piedad sin tener un corazón de devoción. ¿Están aquí conmigo? ¿Se acuerdan ustedes de que el Señor se queja en el Antiguo Testamento de Israel? Porque dice: este pueblo de labios me honra, o sea, alababan a Dios, pero su corazón está lejos. En la vida cristiana el corazón está intrínsecamente conectado con los hechos de nosotros. No podemos divorciarlos. Por lo tanto, usted y yo necesitamos la devoción. Necesitamos que el corazón esté vivo con devoción. Le comparto una definición que encontré por allí en un libro que le recomiendo, que se llama La Práctica de la Piedad, escrito por un señor que se llama Jeff Bridges, y es un buen libro para que usted lo lea. Y él dice: ¿qué es devoción? Devoción es una vida rendida a Dios. Este es, por lo tanto, el hombre devoto a Dios. Escuche, que ya no vive para su propia voluntad o los caminos del mundo o el espíritu del mundo, sino que solamente para la voluntad de Dios. Quien considera a Dios en todo, le sirve en todo, que hace cada parte de su vida diaria o de su vida común partes de la piedad, al hacerlo todo en el nombre de Dios y bajo aquellas reglas que conforman su gloria. Usted, por lo tanto, puede saber si su corazón está lleno de devoción si el día de hoy, usted revisando su conciencia, usted sabe que todo lo que usted hace hoy, que los criterios que dirigen sus decisiones, en primer lugar es: ¿qué piensa Dios de esto? Voy a traer gloria a Dios a través de esto que estoy por hacer. Eso es un corazón lleno de devoción. Y como lo dije antes de cantar esa canción, hay momentos en la vida y hay momentos en el ministerio donde uno pierde eso y a veces no se da cuenta. Le pasa a las de Pedro, que pasó 3 años con Jesús, 3 años y medio, y a la hora de las horas lo negó con maldiciones. Pedro pensaba estar conectado con Jesús, pero hacía rato que había perdido esa conexión con él. Y es que es insubstituible. Jesús tuvo que llamarlo en una madrugada, a soltar las redes, venir otra vez, a sentarse con él, a desayunar con él y a conectarse ojo a ojo, corazón con corazón. Eso es devoción. Pero ¿qué pasa cuando uno la pierde? ¿O qué pasa cuando usted tiene devoción, pero usted quiere avivar su corazón en esa devoción a Dios? Yo le quiero compartir 3 ingredientes indispensables de la devoción, para que usted salga de aquí apuntando hacia esas cosas que son fundamentales.
Si quisiéramos verlo en un dibujo, la devoción es un triángulo. Sin esas tres puntas, sin esos tres ángulos, es imposible que usted viva una vida constante de consagración y dedicación a Dios. Y la base de ese triángulo es muy importante, porque no puede haber lo de arriba si usted no alimenta esos dos ángulos que forman el fundamento. ¿Cuáles son? El temor de Dios es el número uno, el amor por Dios es el segundo. Y cuando esas dos cosas están presentes en usted, entonces ellas van a producir algo maravilloso, y es búsqueda de Dios, hambre de Dios, sed de Dios, disposición para honrar a Dios en todas las cosas. ¿Cuántos quieren entonces alimentarse con esos tres ingredientes? ¿Cuántos quieren avivar esos ingredientes en su vida? Reflexione por unos minutos qué es el temor de Dios. Usted y yo necesitamos prestarle cuidado a ese tema. No es un tema muy popular el día de hoy, pero es indispensable en la vida cristiana. En el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que el temor de Dios es una promesa incluida en el pacto que Cristo selló con su sangre. Nos dice Jeremías 32:40, anunciando ese pacto desde mucho tiempo antes de que Jesús lo sellara. Dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Estoy diciendo que es indispensable, según la Biblia, que usted viva en el temor de Dios, para que usted no sea un cristiano que va y viene, que va y se da unos cruceros en Egipto y luego regresa, sino que es una persona estable en las cosas de Dios. Usted necesita el temor de Dios en su vida. ¿Qué es el temor de Dios? Podemos definirlo en cosas muy sencillas. La Biblia lo define como pavor, un asombro que te hace temblar ante la persona de Dios, una veneración total, un asombro y una reverencia hacia la persona de Dios. Yo le quisiera recordar a usted que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que usted y yo no vivimos bajo el temor. Cuando la Biblia habla de que usted y yo fuimos librados del temor, no está hablando de librados del temor de Dios, porque el temor de Dios es en esencia respeto hacia la persona de Dios. Cuando la Biblia habla de que usted fue liberado del temor al castigo, por ejemplo, estamos hablando obviamente de otra clase de temor, un temor que amarra, un temor que nos aleja de Dios, un temor que nos baja, un temor que nos apaga. Así lo dice, por ejemplo, 1 Juan capítulo 4, verso 18. Usted fue liberado del temor a la ira de Dios. Cristo llevó el pago por nuestros pecados en la cruz. Pero el Nuevo Testamento también nos dice a nosotros que usted y yo tenemos que vivir con una conducta que habla de que usted respeta el regalo de la salvación. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice Filipenses 2:12 que usted y yo tenemos que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Están aquí? Temor y temblor, no porque la ira de Dios esté sobre nosotros, sino porque honramos y respetamos lo que nuestra salvación le costó a nuestro Salvador. Usted no juega con las cosas de Dios, porque jugar con las cosas de Dios significa menospreciar, según dice el libro de Hebreos, la sangre del pacto. Usted no puede jugar con eso. No jugamos con nuestra fe. Nos dice también la escritura en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17, que usted y yo tenemos que vivir como peregrinos en esta tierra, en reverencia, en respeto a Dios, o con respeto a Dios. Estamos diciendo entonces que el mayor enfoque del temor de Dios es respeto, asombro y admiración ante su majestad, su santidad y su gloria. Hoy que Dios nos dé a nosotros, amados hermanos que estamos aquí, todos aquellos amigos que nos ven por la televisión, que Dios nos dé a nosotros vivir todo nuestro tiempo en la tierra de una manera que respete a Dios, de una manera que honre su palabra. Amén. Que Dios le dé a usted el vivir de esa manera, que Dios me lo dé a mí.
La Biblia dice que usted es un peregrino porque usted y yo tenemos que vivir como con maletas listas todo el tiempo. Usted nunca puede desempacar completamente en la vida cristiana y sentarse en el mundo y decir, bueno, pues esto es la vida. No, señores, ustedes y yo tenemos un reino inconmovible que Dios nos ha dado. Somos peregrinos en esta tierra. Usted no puede enredarse en los pecados de este mundo porque usted y yo tenemos una patria celestial. Hay que vivir con esa conciencia. Hay que armarnos de esa conciencia. Estaba en República Dominicana y mientras me llevaban del aeropuerto al hotel donde me iba a quedar, yo vengo en la parte de atrás del auto y vengo diciendo con exclamaciones de wow, wow, wow. Wow es una expresión que le tomé a los gringos para cuando yo estoy impresionado con algo, me gusta. Cuando algo me gusta digo wow, tremendo. Y vengo atrás diciendo wow, wow, wow. Entonces el hermano de la iglesia que me está conduciendo me dijo, ¿qué es tanto wow ahí atrás? Y le dije, ¿no has visto el color del mar de ustedes? Y él me dice, sí, hermano, pero hermano, le dije, ¿tú nunca vas a la playa al atardecer o algo así? Me dice, hermano, yo no tengo tiempo, yo vivo aquí en República Dominicana, chico, yo no tengo tiempo. Y le dije, pues te caería muy bien. Porque el día que tú pierdes la capacidad de asombrarte ante la majestad de ese mar, estás perdiéndote lo mejor de Dominicana. Tú no puedes acostumbrarte a la belleza. Tú tienes que mantenerte sensible a reaccionar ante ella. Tú tienes que mantenerte sensible para poder reaccionar ante la majestad de Dios. Nosotros no podemos venir a decir que adoramos a Dios mascando chicle y viendo el reloj cada 2 minutos. O sea, lo podemos hacer, pero lo que quiero decir es, estamos delante de la majestad de Dios. Los ángeles se tapan el rostro y ahí estamos nosotros mascando chicle, a veces cantando Abba Padre, Abba Padre. Hermano, el temor de Dios produce en nosotros un tremendo respeto ante la persona de Dios. Entonces, si usted me está escuchando y dice, bueno, yo quiero el temor de Dios, parece que yo no tengo mucho temor de Dios, me hace falta por lo menos. ¿Quiere llenar usted su corazón de temor de Dios? Haga 3 cosas por lo menos, muy importantes. Tenga conceptos claros de quién es Dios, del carácter de Dios. Estudie la Biblia, subraye y fíjese, tome nota cada vez que usted revisa un pasaje y usted encuentra algo que describe cómo es Dios. Anótelo, porque usted y yo como cristianos crecemos en el temor de Dios cuando descubrimos qué le gusta a Dios y qué le disgusta a Dios y decimos, Señor, yo quiero lo que a ti te gusta. Descubra el temor de Dios. La Biblia dice que hay promesa en el temor de Dios, porque Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Usted necesita ese temor de Dios. Conozca a Dios, estúdielo, estudie las escrituras. 2, crecemos en el temor de Dios a través de una profunda conciencia de su presencia. Hágase un hombre y una mujer que permanece consciente de que usted vive a la luz del rostro de Dios. Donde quiera que usted esté, dígase a sí mismo, Dios está aquí, yo vivo en su presencia. Cuando usted va en el auto, vaya cantándole a Dios. Cuando usted esté en su casa, adore a Dios. Cuando usted esté en el cuarto, hínquese, adórele. Cuando usted comienza el día, su primer pensamiento, Dios, gracias, tú existes, yo te amo. Cuando usted se vaya a acostar, dele gracias. Cuando usted come, dele gracias. Piense en Dios donde quiera que usted esté. No importa lo que usted esté haciendo, acostúmbrese a vivir respondiendo a la presencia de Dios. Cuando una persona se acostumbra a eso, óigame, uno mide 2 y 3 veces lo que dice. Uno mide 2 y 3 veces lo que va a ver en la televisión, porque uno vive en la presencia de Dios. ¿Están aquí? Tercer ingrediente, constante conciencia de nuestra obligación hacia Dios. Constante conciencia de nuestra obligación a Dios. Usted y yo tenemos que hacernos conscientes todos los días de que vamos a responder a Dios por todo lo que hayamos hecho, por todo lo que hayamos dicho. Así se crece en el temor de Dios. Somos administradores.
El segundo ingrediente es demasiado importante. El temor de Dios es uno, el amor de Dios es el otro. Pero el amor de Dios no solamente en el carácter sentimental que enfocan muchas veces nuestras canciones, no en ese acercamiento subjetivo que tenemos muchas veces cuando decimos yo siento que Dios me ama. Es más profundo que eso. Hay días en que usted va a sentir que Dios no lo ama, pero el amor de Dios sigue brillando como un sol que usted no puede ocultar, porque es un hecho, es una realidad. Para Dios mostrar su amor, la Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios. Es puntual, es concreto. Se manifestó en una cruz por usted y por mí. Cuando usted duda del amor de Dios, vuelva a la cruz. Cuando usted no se siente muy amado, vuelva a la cruz. Abra las páginas de la Biblia, lea otra vez lo que pasó ese fin de semana. Lea a Pablo, que explica lo que significó que la ira de Dios cayó toda sobre Jesús, para que usted y yo hoy seamos perdonados y seamos recibidos como hijos. Tremendo. Leo la oración, una de las oraciones de uno de los movimientos de avivamiento más fuertes que hubo en el mundo. De hecho, los puritanos fueron llamados. Escriben un libro de sus oraciones que describen de manera muy fuerte ese amor de Dios en la cruz. Es gente que se dedicó a reflexionar, a meditar qué significa el amor de Dios en esa cruz. Y dice: Cristo, fuiste todo angustia para que yo sea todo gozo, desechado para que yo sea recogido, molido como un enemigo para que yo sea bienvenido como un amigo, rendido a lo peor del infierno para que yo obtenga lo mejor del cielo, desnudo para que yo sea vestido, herido para que yo sea sanado, sediento para que yo pueda beber, atormentado para que yo sea consolado, hecho vergüenza para que yo herede gloria. Gustaste la oscuridad para que yo herede eterna luz. Ese es el amor de Dios. Alguien ha dicho por allí que el amor de Dios no tiene sentido a menos que tú consideres el Calvario. Sí, ese cuadro cruento y terrible del Calvario. Y el Calvario no tendría sentido para nadie a menos que usted considere la justa y santa ira de Dios, que exigía que alguien pagara por el pecado de la humanidad. El problema que usted y yo teníamos es que ninguno de nosotros podía pagar esa deuda a Dios. Y todos los que hemos nacido después de Adán hemos nacido como deudores. Y como deudores moriríamos en completa perdición a menos que Dios hiciera algo al respecto. Usted tenía que hacerlo, yo tenía que hacerlo, pero no podíamos. ¿Qué hace Dios? Como los deudores no le pueden pagar, Él se hace uno de los deudores. Toma la forma de nosotros, camina entre nosotros y luego toma su propio cuerpo santo y su sangre santa y la entrega sobre una cruz para pagar la deuda de los pecadores. Y entonces lo que dice Romanos cobra tanto sentido. Podría ser, dice Romanos capítulo 5, que hubiera un hombre bueno que muriera por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Yo me he tenido que detener en estos años de mi vida a volver al Evangelio. Lo dije ya, pero se lo quiero recalcar. Lo he hecho como ministro, lo he hecho como cristiano. He tenido que volver a repasar las bases de mi fe. Algunos están aquí esta tarde, están tratando de alimentar el amor hacia Dios, pero no hay fundamento. ¿Por qué? Porque no conocemos. No nos dedicamos a repasar lo que Pablo o Pedro dicen. No tengo pena de repetírselos muchas veces porque sé que es para el bien de ustedes. Repase esas verdades. Lea de aquellos que han reflexionado sobre el amor de Dios. Preste atención a ese mensaje y deje que el Espíritu Santo le vuelva a enamorar a usted de lo que Dios hizo por usted y, más importante, de Dios. En última instancia, ¿qué necesitamos para la devoción en nuestra vida? Hambre de Dios,
buscar a Dios con todo el corazón. Le quiero recordar una cosa: si usted es una persona que crece en el temor de Dios, y usted es una persona que se deja abrazar por el amor de Dios y comprende el amor de Dios y ora a Dios poder entenderlo cada día más, entonces esas dos cosas van a producir en usted una sed constante de Dios. Y va a suceder como dice el Salmo 27. Búsquelo, tome nota. Salmo 27, tremendo versículo, muy sencillo, muy poderoso lo que revela para nosotros. Salmo 27, 8. Una voz interna me dice: busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Tome nota si usted quiere revisar más acerca de la sed de Dios de la que nos habla el salmista. Salmo 42 versos 1 y 2 sería un buen versículo para reflexionar. Tremendo. Un escritor que admiro mucho dice: casi hemos olvidado que Dios es una persona y que como tal puede ser cultivado como una persona. Conocer a una persona plenamente no es posible en un solo encuentro. Es posible solo después de una larga interacción de amor. Necesitamos hacerle caso a esa voz de Dios que nos está llamando. Necesitamos hacerle caso a esa voz de Dios que nos provoca la sed a buscar a Dios. Bueno, yo creo que ustedes están aquí obviamente porque le hicieron caso a esa voz de Dios, si no, no estarían aquí. Dios les dijo esta mañana: busque mi rostro, busca mi rostro. Aquí estás tú. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado esa ternura de la voz de Dios una noche, en una vigilia, una mañana en que usted se levanta y usted sabe que lo único que usted debe hacer es doblar las rodillas y pasar tiempo con Dios? ¿Cuántos de ustedes quizás han pasado mucho tiempo sin abrir las páginas de la Biblia, pero hay un día en que se hace inevitable? Tú vienes casi de rodillas llorando y abres las escrituras y Dios derrama su palabra, su gracia sobre tu corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos estado fríos, apáticos en algún momento? Y Dios hace algo, usa una canción, usa una prédica, usa una persona que nos despierta y nos hace entender: yo necesito volver a hacerle caso a esa voz de Dios. Yo necesito buscar a Dios con todo el corazón. Hazle caso a esa voz. Hazle caso a ese llamado que Dios te está haciendo hoy mismo. Uno de los peligros que tenemos cuando nos sentamos en una silla como la que ustedes tienen tan cómoda es simplemente sentarnos. La vida cristiana se puede hacer eso, una silla muy cómoda, pero Dios nos llama a buscarlo, y para buscarlo usted va a tener que hacer algo. Hágale caso a esa voz de Dios, hágale caso a esa invitación interna del Espíritu Santo muchas veces en nosotros. La teología cristiana comparte una doctrina que se llama la doctrina de la gracia anticipada, y que dice que nosotros no podríamos buscar a Dios a menos que Él nos hubiera buscado a nosotros, y que nosotros no podríamos responder a menos que Dios nos hubiese dado la gracia para hacerlo. Qué tremendo es Dios, ¿no? Que aún el hecho de que usted tenga sed de Dios es un producto maravilloso de su gracia siendo fructífera en su vida. Yo les contaba a los hermanos en la mañana que cuando éramos pequeños me gustaba sentarme al frente de la natividad, o del pasito, le decíamos en Costa Rica, para repasar la historia de la Navidad. Y muchas veces yo recuerdo llorar enfrente de ese espacio donde iba el pesebre, que se ponía el 24 en la noche, y lo ponía el de nosotros que sacara buenas notas, que usualmente era yo. Gloria a Dios. Qué orgullo. En fin, cosa es que me gustaba detenerme a pensar y pensar y pensar en ese espacio vacío, en lo que yo añoraba que se llegara la noche del 24, porque Jesús completaba todo ese cuadro. Y le decía a un amigo discutiendo hace un tiempo: oye, yo creo que yo desde muy pequeño nací con una disposición a buscar a Dios. Y él me decía: Danilo, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que tú naciste muerto en delitos y pecados. Tú no podías buscar a Dios, pero por alguna razón Dios tuvo misericordia para invitarte de muchas maneras a buscarlo.
Hágale caso a esa voz de Dios que le llama. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Más información al 2243-2243 o en frater.org y editorialmundohispano.org. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.